En Tiampi Talks nos complace presentar a Daniela Ruiz, licenciada en Pedagogía por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con un máster en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es CEO, trainer y consultor en Origin. Es apasionada por enseñar a las personas que ejercen posiciones de liderazgo cómo activar las cualidades que despiertan la cooperación genuina en los equipos. Es un honor para nosotros poder contar con Daniela en este gran evento impulsado por Tiampi Group, con su ponencia Recursos Humanos y los desafíos en la construcción de culturas ágiles. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de enriquecimiento en recursos humanos. Mi nombre es Gabriela Balbuena. Como pudieron ver en el video, hoy tendremos a una invitada excelente con experiencia como CEO, trainer, consultora. Conversaremos diferentes temas relacionados a las culturas ágiles en la organización con Daniela Ruiz. Cuéntenos en los comentarios, por favor, si les ha pasado en su organización que tienen dificultades con este tema. Cualquier pregunta, daremos un espacio al final de la conferencia con Daniela para poder absolverlas. Sin más, le doy las palabras a Daniela. Muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Gabriela, muchísimas gracias. Estoy fascinada de estar aquí con vosotros, con vosotras. Bueno, súper emocionada con este proyecto que me parece tan hermoso. Sin Yo más, quería, la palabra. sí, Sí. Sí, cuéntame. no, te doy la palabra. Perfecto. Yo quería comenzar diciendo que lo interesante de lo que voy a explicar casi es más lo que a ti se te ocurra con lo que yo diga. Entonces, te voy a sugerir si puedes tener lápiz y papel, porque iré haciendo algunas preguntas en medio para que te apuntes tus propias reflexiones sobre lo que a ti te pasa en la organización o sobre lo que a ti se te ocurre como idea, etcétera. Es decir, que sea, aunque soy yo la que explica, que tú también formes parte de esta conferencia. Voy a colocar la pantalla de mi PowerPoint. Un momentito. Aquí la tenemos. Muy bien. Como comentaba Gabriela, voy a hablar sobre los desafíos de la construcción de culturas ágiles en las organizaciones, que son los desafíos que a mí me parece importante abordar, porque la agilización de una organización, es un territorio pionero en este momento. La agilidad ha nacido del desarrollo de software de un sector muy concreto que en los 2000 pues, tuvo la necesidad de desarrollar este tipo de marcos de trabajo. Y en recursos humanos, es un trabajo que se está haciendo en los últimos años. Entonces, es un trabajo de los pioneros, de los que están explorando un territorio nuevo. Entonces, es muy interesante, bueno, darse cuenta cuáles son los desafíos que las organizaciones que valientemente están caminando en esta agilización de recursos humanos, qué desafíos se están encontrando para poder empezar a tener inspiración a la hora de que se encuentren esos desafíos otras personas o otras organizaciones. Por eso me pareció importante hablar de este tema. Entonces, para comenzar, me gustaría lo primero contar cómo fue que me encontré yo con Luis, porque Luis Ceballos de TMP Group me contactó para hablar en esta conferencia, no nos conocíamos, y a mí siempre me ha gustado saber el origen de las cosas. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que le pregunté a Luis es, ¿cuál era el origen de TMP Talks? Sí, ¿cuál era, cómo había nacido esto de un foro para compartir cosas de recursos humanos? ¿Cuándo? Y me contó cómo había comenzado el año pasado toda esta historia y cómo nació de un deseo genuino de agradecer a las personas que estaban colaborando con ellos, de agradecerles pues por todos los años que habían estado colaborando. Entonces, yo cuando recibí esa información de cuál era el origen y la intención, el propósito de esta conferencia, para mí eso es una semilla muy, muy poderosa
el agradecimiento y sobre todo que me encontré con que veía autenticidad, veía entrega genuina de valor y veía también en el equipo una resiliencia y pensé, bueno, esta semilla de lo que están sembrando TMP Talk es una semilla buena, es una semilla con la que yo quiero contribuir, es una semilla que a mí me gustaría regar, ¿no? Que para que crezca. Y así inmediatamente pues supe que quería estar hoy aquí compartiendo mi experiencia. Me pareció que es un proyecto que palpita, ¿no? Un proyecto que está vivo y que a mí cuando veo un proyecto vivo, yo trabajo mucho con la intuición, enseguida conecto con eso y digo, yo quiero estar y quiero tejer a partir de aquí con ellos, con este equipo y con los que participen, quiero tejer nuevos proyectos, nuevas ideas, eh, nuevos saberes. Entonces, bueno, lo primero es agradecer, porque yo estoy muy, muy agradecida que hayan contado conmigo hoy, que hayan decidido que yo participara y muy agradecida de todo el trabajo que hay detrás, visible, invisible, porque sé que hay mucho trabajo detrás de una organización como esta, he organizado eventos y sé lo que es. Así que, pues enhorabuena a la organización y muchas gracias. A partir de aquí, me gustaría hacer un repaso rápido de lo esencial, porque al ser un foro de recursos humanos y no es un foro exactamente de agilidad, me parece importante dejar un marco de referencia sobre lo que es la agilidad para mí, desde mi punto de vista, y de qué estamos hablando cuando hablamos de agilizar una organización y de qué estamos hablando cuando recursos humanos se agiliza. Esa es una primera parte, el repaso de lo esencial. Después entonces iré trabajando 5 desafíos que yo considero fundamentales en tener presentes. Y dentro de los desafíos hablaré un poco lo que nos estamos encontrando en las organizaciones que deciden valientemente agilizarse y a la vez hago en cada desafío como un pequeño zoom in para ver cositas concretas de lo que se ve y de lo que estamos haciendo para ayudarles en ese proceso de agilizarse. Eso es un poco el marco de la conferencia para que tengáis claro. Yo cuando comienzo a trabajar con los equipos, o dando formaciones o en pilotos, lo primero que pregunto, y te lo pregunto ahora a ti, ¿a qué te suena agilidad? Yo siempre comienzo preguntando porque me parece tan valiosa la sabiduría que ya está en las personas, aunque no lo sepan, y me parece tan importante darme cuenta yo de lo que saben y que cada uno se dé cuenta de lo que sabe. Y creo que eso es el principio de la sabiduría colectiva, el no dar por hecho que yo esté aquí en una conferencia porque tengo un recorrido, eso no quiere decir que tú, que estás allí sentado escuchándome, no sepas de ello. Y quiero que te des cuenta que a lo mejor sabes más de lo que piensas. Entonces, ¿a qué te suena a ti agilidad? Me gustaría que te apuntaras en tu libreta, si se te ocurre una palabra y si se te ocurre un símbolo. Yo trabajo mucho con el pensamiento visual. ¿Qué símbolo usarías para representar la agilidad? Pues esta es una de mis primeras actividades cuando empiezo a trabajar con los equipos y estas son las respuestas mayoritarias. Me sorprende mucho porque les entregamos un dossier con muchos iconos y coinciden mucho los diferentes grupos, diferentes organizaciones, diferentes ámbitos en cómo, en esa primera impresión que tienen de la agilidad. Entonces, hay un gran grupo, el mayoritario, la mayor cantidad de personas utilizan estos 4 iconos, el avión, el reloj, las herramientas y la lista de check-in. Estos son los símbolos más votados, los que más utiliza la gente cuando habla de agilidad, cuando no está metida en el área y empieza a hablar de ello, ¿no? Y bueno, están asociados a palabras como rapidez, herramientas de eficiencia, esto ya está hecho, va por ese rumbo, ¿no? Ahora, siempre hay un grupo reducido dentro de los grupos de formación o de los equipos
de personas que empiezan a conectar con otra cosa. Enseguida dicen agilidad, pues a mí agilidad me suena a brújula, me suena a la diana y a la flecha y la diana, me suena al agua, me suena al mundo, a lo global, me suena a las llaves, a las claves, ¿no? Me suena a flexibilidad, a fluidez, me suena a propósito. Este otro grupo, aunque es más reducido, también ve la agilidad como con otro tipo de símbolos que, como veis, son bastante diferentes, y luego veréis por qué. Como a mí me gusta investigar, la primera vez que entré en contacto con agilidad, hace ya varios años, dije, voy a buscar etimológicamente qué significa, ¿no? ¿Qué significa agilidad? Y busqué ágil, y la etimología de ágil me sorprendió, porque viene de agilis, que quiere decir ligero y sin peso. Y también tiene incluidos la palabra agere, que es moverse, y ilis, que es posibilidad. Con lo cual, realmente, originalmente, ágil es el que tiene la posibilidad de moverse ligero. Entonces yo ahí les dejo la pluma para que se acuerden, ¿no? Hay un componente importante en el origen de la palabra que tiene que ver con esa ligereza. Apúntenlo. Entonces, para mí ágil no es el que más corre. Y se me ocurre esta metáfora que siempre les cuento cuando aquí la gente decide hacer el Camino de Santiago, que no sé si lo conocen, pero es un camino, una peregrinación de muchos días, donde las personas caminan semanas, 23, 25 kilómetros diarios. Es un desafío para las personas hacer el Camino de Santiago. Yo, por cierto, no lo he hecho. Me llamaba la atención porque conozco mucha gente que lo ha hecho, que bueno, se pasan tiempo trabajando en qué van a llevar en la mochila, que puede ser útil para el camino, y a la vez cómo ir lo más ligeros posible, porque claro, caminar con peso te hace lento y te hace el camino esforzado. Entonces, siempre le digo a los equipos, mire, agilidad tiene que ver con vaciar la mochila. Tiene que ver con darse cuenta qué es lo que te está pesando en el equipo, en la organización, en tu faena diaria, qué te está pesando, y cómo puedes ir en la línea de simplificar. Cómo puedes ir a la simplicidad en la dirección de qué es lo que realmente aporta valor para poder suprimir lo que no aporta valor. Entonces es una eficiencia que tiene que ver con ese norte, aportar valor, y con esa capacidad de quitar lo que no. Esa es la eficiencia. Es llegar al objetivo, sí, y llegar gastando la menos cantidad de recursos posible. Y claro, en los recursos estamos hablando de dinero, por supuesto, pero también estamos hablando de tiempo y de energía de las personas. Entonces, ¿cómo puedo yo aportar valor de la forma más simple y con el gasto justo de recursos? Eso sería un marco de referencia también de hacia dónde va la agilidad. Y la definición de agilidad pues tiene que ver con esa capacidad que tiene la organización de poder percibir, adaptarse y responder a un entorno dinámico, aportando valor al cliente. Esta es la clave. O sea, la clave es, estamos ya, bueno, desde el año pasado se ha notado muchísimo más. Yo cuando explicaba los entornos VUCA, pues eran una teoría hasta que en marzo, bueno, en el año pasado empezó lo que empezó, y empezamos a ver todos lo que es realmente un entorno dinámico en donde la incertidumbre es increíble, donde la volatilidad es increíble, donde todo cambia de un momento al otro, donde no podemos prever nada, donde se hace muy difícil tomar decisiones y calcular el impacto de nuestras decisiones. Entonces, pues claro, ahora la agilidad es indispensable para, yo te diría, la mayoría de sectores, no sé si todos, bueno, no me gusta ser taxativa, pero las organizaciones necesitan esa capacidad de adaptarse rápido, de adaptarse y de responder.
Y bueno, la dirección está en la búsqueda de realmente qué necesita el cliente. Y es una de las cosas más complicadas, ¿no? Estar en contacto directo con qué necesita el cliente y que el cliente sepa lo que necesita, porque justamente en ese entorno dinámico, a veces el mismo cliente ni siquiera sabe lo que necesita. Entonces se hace más complejo. Entonces, esto sería la definición de agilidad. Y por el contrario, lo que venimos acostumbrados es a operar en organizaciones que el fuerte justamente es la estabilidad, ¿no? Los procesos, la estabilidad, organizaciones convencionales. Estamos acostumbrados a eso y requerimos lo otro. Si lo ponemos en palabras de Frederic Laloux, a quienes les interese investigar sobre la agilidad organizacional, este libro es clave. Frederic Laloux, en Reinventar las organizaciones, explica las metáforas de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, cómo han ido evolucionando las organizaciones o las formas que tenemos de organizarnos. Y apunta desde una investigación que hace de varias organizaciones que están ya en un modelo más evolucionado, cuáles son las características de estas organizaciones. Entonces, ahí concluimos que de momento estamos en un enfoque todavía mecanicista, que aquí pues el símbolo que pongo es el engranaje, ¿no? En donde la empresa o la organización es un sistema cerrado, predecible, estable, pero justamente eso es lo que le impide percibir y adaptarse al entorno. Entonces, si se fijan, los iconos que más utilizamos para hablar de agilidad cuando no sabemos de ella, como veis, están muy relacionados con ese mecanismo, ese engranaje, con esas herramientas que arreglan máquinas, ¿no? Entonces, la empresa como una máquina en donde además las personas somos piezas, ¿no? Y aunque digamos, aquí, digamos, racionalmente, digamos, no, que las personas no son piezas, hay un funcionamiento de máquina, ¿no? Y un ritmo de máquina. Entonces se requiere, para la agilización, se requiere una transformación de varias cosas. Necesitamos que las organizaciones sean adaptables, resilientes e inteligentes. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues, que sean organizaciones que aprendan y que progresen. Y esto implica cambiar lo que ofrecemos lo que ofrecemos a los clientes, lo que ofrecemos al mundo y lo que hacemos. Y también evolucionar en los procesos para cada vez aportar más valor al cliente. Y lo que requerimos realmente es un enfoque de empresa a organismo y no a máquina, no a ejército. Las organizaciones de hecho son vivas, están hechas de personas y las personas somos organismos vivos. Entonces son complejas, son dinámicas, igual que lo somos nosotras las personas, nosotros. Y claro, entonces hay que empezar a pensar como organismos vivos, como sistemas vivos. Es un planteamiento totalmente diferente de la empresa. ¿Dónde podemos implantar la agilidad? Pues la agilidad tiene dos dimensiones, básicamente. La dimensión operativa, puedes aplicar la agilidad en la parte operativa, lo cual sería ir a una agilidad técnica. Muchas organizaciones empiezan así, aplicando marcos ágiles a los que a lo mejor les suena el Scrum, el Kanban, el Lean, bueno, marcos de trabajo ágiles, esa sería aplicación de agilidad técnica. Y hay otras organizaciones que empiezan por la agilidad organizativa, que tiene que ver más con la estructura de gobernanza, con una gobernanza dinámica que trascienda los modelos jerárquicos, los modelos de orden y mando. Y hay otro camino que es, pues, los dos, ¿no? El ir a la agilidad técnica y no descuidar la agilidad organizativa. Esto sería, pues, lo ideal, ¿no? Es decir, vamos avanzando en lo técnico a medida que vamos avanzando en la gobernanza dinámica, aunque cada organización tiene que encontrar su manera de hacer agilidad. Cada organización encuentra su forma. Entonces, ¿qué tenemos que atender? Pues
lo que estamos hablando de las prácticas, de las estrategias y del diseño organizacional, eso forma parte de la parte exterior de la ecuación. Pero ese diseño organizacional, esa estrategia, esas prácticas y esos procesos se sostienen en una parte interior, que es el mindset de las personas y la cultura de la organización, que es lo no visible. Entonces, dependiendo de las creencias compartidas, de los valores compartidos que hay en la organización, no en la web, en la organización, que están funcionando en la organización, eso deriva en un tipo de diseño organizacional y un tipo de estrategias y prácticas. Pero si solo hacemos el cambio en el exterior, en el diseño, y no hacemos cambios de cultura, ese diseño organizacional o esa estrategia y esa práctica no se sostiene. Por eso yo creo que es fundamental, y ese es como, bueno, digamos que por eso entro a trabajar en recursos humanos con este tema, y yo creo que el liderazgo de esa parte interior, tanto personal como colectiva, de las personas, del cambio que se requiere, lo tendría que liderar recursos humanos. Es decir, recursos humanos que es quien está acá, cuidando a las personas más conscientemente, se tiene que encargar de que lo visible, que son esas prácticas, por ejemplo el Kanban, aquí ese dibujito con los post-it es el Kanban, bueno, es un resumen del Kanban, lo que hacemos, esas prácticas, esos procesos, estén fundamentados en lo menos visible, que tiene que ver con los valores, los principios ágiles y el mindset ágil. Entonces, ahí yo creo que el liderazgo de recursos humanos es fundamental para capilarizar todo esto, como decía Oscar antes, en relación bueno, pues al desarrollo de talento, a la formación de las personas. Entonces, lo más importante es que agilidad no es aplicar unas técnicas, no es aplicar unas herramientas, agilizar es más bien un cambio de mentalidad y de paradigma en la organización, que incluye utilizar unas prácticas. ¿Cómo recursos humanos, o sea, qué relación tiene agilidad con recursos humanos? Pues hay dos grandes caminos. Una parte tiene que ver con cómo se agiliza recursos humanos, es decir, cómo recursos humanos abraza la mentalidad ágil y la incorpora, la integra dentro de sus propias prácticas, dentro de su propio hacer diario, dentro de su modelo. Eso es una parte. Y otra parte sería el cómo recursos humanos acompaña, apoya el cambio de la organización cuando quiera agilizarse. Son dos piezas complementarias. Y ambas piezas tienen muchos desafíos, o sea, de las dos cosas requieren mucho trabajo, mucho desafío. Yo he definido para esta, hay muchos, pero yo he definido 5 que me parecen importantes. El primer desafío es que tenemos que pasar de un paradigma predictivo a un paradigma evolutivo. Hasta ahora venimos acostumbrados a un tipo de gestión que es lineal, que es predictiva y que está basada en procesos. Y la gestión y el Agile requiere una gestión evolutiva que hace iteraciones. ¿Iteraciones qué quiere decir? Pues que tienes, por ejemplo, por decir, un mínimo producto viable, y ese mínimo producto viable se lleva a probar, a ver el cliente cómo lo ve, y a partir de ahí se hace una nueva iteración y cada vez va evolucionando el producto o el servicio o lo que sea que estamos entregando. Y está basada en personas. De hecho, la agilidad tiene un manifiesto y en ese manifiesto tiene 4 valores. Y el primer valor es valoramos las personas y sus interacciones por encima de los procesos y las herramientas. No quiere decir que no se valoren los procesos y las herramientas, quiere decir que valoramos más las personas y sus interacciones. Y esto es un gran cambio en la organización. Claro, un paradigma circular, un paradigma como el que está detrás de la agilidad y que considera a la empresa como un organismo vivo, es un paradigma cíclico. Paradigma cíclico quiere decir que es el paradigma de cómo funciona
el organismo vivo y la naturaleza, y que pretende un aprovechamiento máximo de los recursos, por ejemplo, el tiempo y la energía de las personas, y la reducción del desperdicio. Por tanto, menos es más. O sea, aquí hay como un paradigma ecológico, ¿no? Y esto se evidencia, por ejemplo, en 3 principios de la agilidad. La agilidad tiene esos valores que les decía, 4 valores, y tiene luego 12 principios. Y dentro de los principios hay 3: el ritmo sostenible del equipo, la reflexión y el ajuste continuo para la mejora, y la entrega continua de valor. Entonces, todo esto nos habla de esa ciclicidad. El paradigma cíclico, lo interesante es que yo cuando lo pregunto en clase es tan obvio porque está tan conectado con cómo somos de seres humanos y el conocimiento básico de la naturaleza, ¿no? El primer paso es sembrar, ¿no? Una semilla llega a la tierra. ¿Qué significa eso en una organización? Pues tener claro la visión, ¿no? Esa semilla, por ejemplo, la que yo puse antes, una bellota, saber que esa bellota va a ser un roble, ¿no? Es saber que este proyecto a dónde va, ¿no? Qué es lo que va a tener como visión, qué valor va a entregar al mundo o al cliente, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que tiene que ver con qué priorizo y qué imagino como resultado. Eso es como una primera acción que hace parte del ciclo. Y por ejemplo, en Scrum hay ceremonias, así se le llama a los eventos, reuniones que hacen periódicamente con una estructura muy clara. Y lo primero que hacen es un sprint planning en donde pues pasa esto, deciden qué van a priorizar, etcétera. Entonces ese es el primer movimiento del ciclo. Y luego, si tuviera acceso a vuestras voces, me lo dirían rapidito: cuando la semilla ya está en la tierra, lo siguiente que hace es brotar. ¿Qué significa brotar en la organización? Brotar en la organización significa la acción constante, perseverante y determinada para conseguir los resultados que queremos. Es todo lo que el focus, ¿no? Estar focalizado. Y, por ejemplo, en Scrum se hace el daily meeting cada día, 15 minutos de reunión de sincronización diaria para mantener ese foco, mantener, por supuesto, la comunicación, el flujo, y mantener ese ritmo, ¿no?, constante para poder crecer, hacer evolucionar lo que estamos haciendo. El tercer momento del ciclo tiene que ver con dar frutos. Entonces eso ya sería cuando entregas primero el valor al cliente, aunque sea una primera iteración, entregas algo. Ese algo pues te permite por una parte evaluar, ¿no?, qué necesita más, qué necesita menos, qué pasó, o sea, si funciona, si no funciona, cómo lo podríamos mejorar. También requiere celebración, ¿no? Estamos contentos porque hemos acabado algo, ¿no?, en una parte, y también requiere, pues, cómo mejoramos. O sea, ese es el momento de ver la mejora. Por ejemplo, en la ceremonia Retrospective Meeting, que es cuando se acaba el sprint, el primer sprint. Un sprint es un periodo de tiempo determinado, 3 o 4 semanas, dependiendo del equipo. Allí se hace una reunión en donde vemos cómo mejoramos como equipo, en función de lo que ha pasado durante el proceso, durante el tiempo que hemos estado trabajando juntos. Entonces hay un tema de mejora continua allí. Y luego el último paso del ciclo, como ya sabemos, se correspondería con el otoño, que los árboles que hacen dejan caer las hojas, ¿no? Y esto lo hacen ¿por qué? Porque se concentran en lo esencial, ¿no? Tienen que concentrar la energía en el eje, en el centro, dejar ir las hojas que les quitan, bueno, que tienen que invertir mucha energía para sostenerlas, y en el invierno con el clima pues no la pueden sostener. Entonces es seleccionar, dejar ir las hojas y seleccionar también las semillas que vamos a sembrar en el ciclo que viene. Esto sucede en las empresas cuando nos paramos a pensar en, vale, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Porque esto no ha funcionado, no nos está yendo bien, no
no funciona. Incluso a veces al final del sprint se cierra el proyecto y se concluye que no se va a continuar. Eso en los equipos ya se está trabajando el duelo del equipo cuando ha invertido trabajo y tiempo en el desarrollo de algo y al final se cierra ese algo, no se continúa. Entonces, pues todo eso se parte del otoño. Por ejemplo, la ceremonia del Scrum que se corresponde con el otoño es el Sprint Review, que es cuando hacemos la revisión del proyecto del sprint, ¿no? Entonces, esto sería como un poco la aplicación del paradigma cíclico dentro de un ejemplo que son las ceremonias del Scrum, para que puedan visualizar cómo es esa mentalidad cíclica aplicada en lo concreto, ¿no? Continuamos. Desafío número 2. La cultura de más es mejor, que está bastante arraigada en las organizaciones. Esto es un gran desafío, es trascender esa cultura y en Agile es cuanto más simple, mejor. Entonces, ya sabemos que más no siempre es mejor. No sé si lo habéis probado, pero si ponemos mucho jabón en la lavadora, pues pasan cosas. Si ponemos muchos enchufes, también pasan cosas. No siempre más es mejor. Y esto, si hacemos un zoom in, ¿cómo se ve en las empresas, ¿no? Entonces, ahí como mientras más hacemos, más acciones, más cosas hacemos mejor. Y en la formación una vez se me ocurrió decirle, y a partir de ahí la metáfora entra muy bien, ¿no? Es decir, que parecemos hámster en la rueda, ¿no? Haciendo. No importa para dónde, pero vamos haciendo, ¿no? Ese es uno de los vicios que hay en las organizaciones, o por lo menos que nosotros vemos en las organizaciones, y que impiden cosas importantes como hacer pausas para priorizar, para reflexionar, para elegir el foco, para innovar, para mejorar, para recargar energía incluso, para vaciar la mente, para que entren nuevas ideas. Entonces, nos resulta muy difícil que los equipos paren para hacer estas cosas. Y les resulta difícil a las personas parar, porque hay esa inercia del activismo está muy integrada, ¿no? Y hay una vocecita que te dice, uy, no estás trabajando, porque parece que trabajar es hacer. Y bueno, y crear, y pensar, y pararme un momento, y reflexionar, eso no es trabajar. Entonces, ahí hay todo un trabajo cultural importante para hacer. Por ejemplo, otro de más tiempo mejor, ¿no? Que sería se fomenta el presencialismo, el presencialismo, que viene de la creencia de que, por ejemplo, el que más horas está en la oficina es el que más trabaja, y por tanto el que es mejor visto, cuando sabemos perfectamente que no necesariamente estar más horas en la oficina quiere decir que estás trabajando más y que estás siendo más eficiente. Probablemente el síntoma de ineficiencia, el hacer más horas que un reloj, como dicen aquí en España. Entonces, bueno, de ineficiencia no solo tuya, sino de la organización, ¿eh? No quiero culpabilizar a nadie. Más tiempo es mejor, y aquí lo invitaron a una reunión, pero miren, pobre se durmió, ¿sí? Porque una reunión larga parece que fuera de mucho trabajo, y entonces hay reuniones interminables, conversaciones en voz alta, que no se preparan, que no se cierran, que no hay resultados en las reuniones, pues no, más tiempo en la reunión no quiere decir que la reunión sea mejor. En lugar de esto, tendríamos que desarrollar la cultura de la aportación de valor con un focus muy claro. Y por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer, en palabras de Xavier Marcet, que me gusta mucho seguirle, es perforar las agendas para que pueda haber tiempo para eso que dijimos, ¿no? Para priorizar, para reflexionar, para innovar. La agenda de la innovación es muy importante colocar en la agenda, porque si no el día a día nos come y no estamos pensando en lo que viene, ¿no? Y entonces, pues hay que poner mucha atención en cómo estamos gestionando el presente y dejar espacio para el futuro, para lo que viene, para la innovación. Una de las cosas que estamos trabajando muchísimo nosotros con los equipos es lo que llama Marcet construir la brevedad, que es enseñar a los equipos a hacer reflexiones muy profundas y síntesis, para que puedan rápidamente, en pocas palabras, brevemente, en las reuniones aportar valor
y decir cosas importantes, ¿no? Y por otro lado, estamos trabajando también con esto de la agilidad, con el time box, que quiere decir que fijamos tiempo máximo de cuánto tienen que durar las cosas y lo cumplimos. Una reunión de 15 minutos son 15 minutos, no 20 ni 30, 15. Y ser como muy estrictos con el tiempo que invertimos. Y buscar por qué se alargan las cosas. O sea, encontrar cuál es el obstáculo. Uno de ellos es la falta de la dificultad para ser breves. Uno de ellos es eso porque no nos han enseñado a hacer síntesis profundas. Entonces, aparte de entrenar síntesis, por ejemplo, cosas de timeboxing que se pueden hacer en las empresas, pues hay empresas que establecen que las reuniones son o de 15, o de 45, o de 90 minutos, y siempre empezando o'clock, es decir, empiezan siempre a las 10, a las 11, a las 12. ¿Eso qué significa? Si una reunión empezó a las 10 y acabó a las 10 y cuarto, entre 10 y cuarto y 11 tú tienes 45 minutos para trabajar, para aterrizar, para crear, para resolver lo que tienes que resolver. Si duró 45, pues te quedan 15 minutos para que al acabar la reunión puedas también poner orden de lo que pasó en esa reunión y aterrizar, bueno, qué te toca a ti hacer al respecto y cuándo lo vas a hacer. Y eso es fundamental. Otras cosas que ya son más obvias, como pues tener roles en las reuniones, venir pensados. Es muy obvio, pero lamentablemente no pasa tanto. No sabemos a qué vamos a la reunión, el que la prepara no ha enviado con tiempo la agenda para decir que tenemos que traer pensado, pues pasan muchas cosas de este tipo, por tanto, pues se nos alargan y luego tampoco tomamos en cuenta que 10 minutos antes hay que estar cerrando y poniendo responsables y fechas para las siguientes, next steps, etcétera, ¿no? Y otra cosa menos evidente tiene que ver con la microestructura de la reunión, es decir, de cómo funcionan las reuniones dentro, que parece que siempre tenga que ser una persona hablando y como todos a la vez. Y se están utilizando mucho estructuras liberadoras, por si os interesa investigar. Estructuras liberadoras son, bueno, de momento 33, pero van saliendo más, que son formas de organizar la reunión para que todos juntos, efectivamente, con eficiencia y efectividad, podamos reflexionar y proponer soluciones. Entonces, por ejemplo, una estructura liberadora fácil y rápida, 1, 2, 4 hoy, que es 1 minuto para pensar tú, tienes pensado, 2 minutos para estar en pareja y compartir lo pensado y llegar a una conclusión entre los dos, y 4 minutos para que se junten 2 parejas, 4 personas, y esas 4 personas generan soluciones juntas. Y cuando se hace all, todos ahí, vienen los grupos de 4, presentan sus soluciones o sus reflexiones o lo que sea. De manera que se distribuye la información, se aprovecha la sabiduría del grupo y no se acapara la reunión desde las personas que hablan más o desde las personas que son más extrovertidas, y se escucha la voz de personas introvertidas que muchas veces tienen muchas cosas que decir, pero no tienen espacio para hacerlo y no sienten la confianza para hacerlo. Entonces, bueno, son pequeños detalles que os voy contando para aterrizar. Vamos al desafío número 3, que tiene que ver con la cultura de la perfección y de la culpabilización, que vemos bastante en las empresas, por lo menos aquí en España. Hay frases de la agilidad que nos sirven mucho, como suficientemente bien, suficientemente buenos por ahora, sabiendo que vamos a iterar y que no tiene que estar perfecto, o sea, que es hasta donde hemos llegado para iterar y mejorar. Y cuanto antes entregue valor al cliente mejor, porque antes sabré qué necesita el cliente. Entonces, este sería un paradigma nuevo que hay que instalar. Y claro, para esto hay que trabajar con el miedo al fracaso, que está bastante extendido, resignificar el fracaso, porque cuando experimentamos, y agilidad tiene que ver con experimentación, no controlamos el resultado, es imposible, estás haciendo algo nuevo, algo que no conoces, estás innovando, entonces el fracaso hace parte, o sea, que haya cosas que no han salido como lo esperaba, hace parte del aprendizaje. Por otra parte, pues se pueden instalar culturas de celebración de resultados del experimento independientemente de si ha salido como queríamos o no. Es sencillo, lo que celebramos es que pudimos hacer el experimento y que hemos aprendido.
y trascender la confusión o esa asociación que hacemos entre resultado fallido y error y equivocación. No, el resultado fallido de un experimento es aprendizaje, no es una equivocación, es sencillamente que estamos probando cosas. Entonces hay que desarrollar una cultura de experimentación en las empresas en donde pues se parece más a ir con brújula que a ir con mapa. Cuando un pionero, que os decía, estamos siendo pioneros, va caminando por un territorio desconocido, porque nadie lo ha cartografiado, nadie ha hecho un mapa, nadie lo conoce, pues sabe en qué dirección quiere caminar con la brújula, va hacia el norte o hacia el sur, pero no sabe lo que se va a encontrar en el camino. Y así funciona la agilidad, es como paso a paso. Y ahora me encuentro un río, y ahora me encuentro un precipicio, tengo que volver atrás, y es ese caminar, pues en una dirección sí, con una dirección clara que es la aportación de valor. O sea, la brújula es la aportación de valor al cliente. Ahora el camino no lo sabes bien. Y por otro lado, es construir tu propio mapa de cómo es eso en tu organización, dependiendo de la cultura que haya y de cómo sea la naturaleza de tu organización. Entonces, tú tienes que crear tus propios mapas y me gusta esta imagen de los mapas en las manos porque tiene mucho que ver con tu propia sabiduría de la empresa, ¿no? de la organización. El cuarto desafío tiene que ver con la cultura de la apariencia, diplomacia, etcétera, que se representa por ejemplo, en reuniones con muchos silencios, que nadie pregunta nada, nadie dice nada, pero luego por el pasillo o por detrás de las cámaras sí que pues hay quejas pero no se dice delante, ¿no? Tengo un conflicto contigo, pero no voy a aclararlo, hago ver que todo está bien, ¿no? El hacer ver. Y que tiene que ver también con no destacar, ¿no? Con mimetizarte con lo que se dijo y aunque tú no estabas muy de acuerdo, pues a lo mejor pues hacer ver que sí que estás de acuerdo. A eso me refiero con la cultura de la apariencia. Entonces, aquí hace falta mucho trabajo de confianza y seguridad psicológica en los equipos, por una parte. Por la otra, pues hay que empezar a desarrollar, y los agilistas desarrollan mucho el coraje. El coraje, se atreven a ser disruptivos, se atreven a romper con lo que se hacía siempre, pero que no está funcionando. Se atreven a decir lo que ha de ser dicho, bien dicho, y se atreven a aclarar lo que sucede, los malos entendidos, poner sobre la mesa y a disentir. Entonces, bueno, la seguridad psicológica es muy importante. Team Clark tiene una propuesta interesante de 4 etapas para generar seguridad psicológica en los equipos, pero bueno, básicamente a lo que se refieren o lo que pretendemos es que las personas se sientan siempre seguras para equivocarse, para aprender, para contribuir, para desafiar lo que siempre se ha hecho y que ya no sirve, que no tengan miedo ni se sientan avergonzadas de reconocer, por ejemplo, sus limitaciones, porque todos las tenemos. Entonces, sino que puedan trabajar en la dirección de aprender, de contribuir y de transformar. Eso es la seguridad psicológica. Entonces, cuando falta seguridad psicológica en el equipo, las personas se ven en la necesidad de tener grandes dosis de coraje, porque tienen que, pues desde ellas, yo les digo siempre las ovejas lilas, porque es como que tienen que resaltar, salir del rebaño y marcar postura con proactividad, pero desde la propuesta. Porque quejarnos y decir que no estamos de acuerdo no es mostrar un camino distinto, atreverse a mostrar caminos distintos, opciones distintas. Y eso incluye desentonar, ¿no? A veces, porque el resto piensa diferente o no se ha dado cuenta, bueno, porque es algo nuevo que se te ha ocurrido, o bueno, la posibilidad de ser tú, de disentir, de proponer mejoras, y sobre todo espacio de seguridad para ser vulnerables, que quiere decir que podamos reconocer nuestras limitaciones, nuestras zonas de mejora, y nadie aproveche esto.
¿no? Sino que lo podamos asumir con accountability, con responsabilidad, y se permita un espacio donde podemos pedir y ofrecer ayuda y dar feedbacks de mejora. La mejora continua está basada en que asumimos la vulnerabilidad y asumimos el límite. No he llegado, no he sabido, no he podido, entonces, pues, no desde el victimismo, sino desde, bueno, ¿y cómo hacemos para resolverlo? Y hemos llegado ya al desafío número 5, voy a ver el tiempo, no voy bien. En el desafío número 5 tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver con el mindset circular, de la inteligencia colectiva y de la gobernanza dinámica. Tiene que ver con aprendizaje colectivo, que no sabemos hacerlo bien todavía, muchas organizaciones, con la delegación, no de tareas, sino de poder, de toma de decisiones, de presupuesto, por ejemplo. Tiene que ver con el management, por ejemplo, Management 3.0 es una propuesta de Gurjón Pelo que se utiliza bastante en la agilidad. Es manage the system, not the people. Y autoorganización, pues la clave es la autoorganización. Los equipos ágiles son equipos autoorganizados, algunos autodiseñados y autogobernados. Entonces, hay un claro movimiento hacia la autoorganización. Y tiene que haber una transformación de la gobernanza. Me ha gustado poner esto de estas bandadas de pájaros tan curiosas que parecen caóticas, pero armónicamente crean formas en el cielo, saben para dónde van y te preguntas, ¿cómo hacen? Pues eso es como la imagen de una organización caótica. Entonces hace falta la transformación de las formas de gobernar y de organizarnos en relación al poder. Y aquí pues hay muchas propuestas diferentes que están vivas, que funcionan en organizaciones como la sociocracia, la holocracia, la redarquía. D. Hook, por ejemplo, le llama una organización que permite. Me gustó mucho esa frase. Y, por ejemplo, para que tengan una idea de lo que es la redarquía es un orden circular en donde básicamente se funciona de abajo hacia arriba y en relación a las decisiones, y las soluciones emergen del colectivo, de la inteligencia colectiva. Por ejemplo, en la delegación de poder estamos trabajando bastante bien como primeros pasos de la delegación de poder con estas cartas de Management 3.0, digo porque es una cosa interesante de investigar y práctica, ¿no? Que enseñamos a los equipos pues diferentes niveles de delegación de poder, desde el 1, que la manager o el manager dice lo que hay que hacer, hasta el 7, que es el equipo el que dice y hace, y la manager no forma parte de la decisión. Y entre el 1 y el 7 pues hay pues todos esos números de posibilidades, en donde el punto de inflexión es el 5, ¿no? Porque en el 4 todavía está presente la manager y digamos, acordamos juntos manager y equipo, y el 5 pues ya es que el equipo le pregunta a la manager o al manager para que le aconseje, pero al final decide el equipo y no el manager. Y de ahí, y del 5, 6 y 7 pues son los más altos niveles de delegación del poder. Pues entrenamos a los equipos, sobre todo en esa primera discusión de qué quieren y qué implica cada una de ellas en concreto en algo que está sucediendo cuando todavía no son equipos ágiles, me refiero. Entonces, pues para resumir y ya para terminar, me gustaría daros 3 cositas, ¿no? 3 síntesis profundas. 1, manténlo simple, con el focus en lo que aporta valor, experimenta y hazte tu propio mapa, y crea equipo, vayan juntos y celebren juntos, y con esto ya concluye mi ponencia. Hasta aquí llega mi conferencia.